tema, ya que se me hace bastante importante de que entendamos algunos puntos de ello, porque generalmente la retribución que espera es una retribución terrenal, y creo de que hay una retribución mayor en los caminos del Señor. Hay una retribución mayor para nosotros cuando nosotros sabemos entender la palabra del Señor. Quiero tomar este pasaje bíblico, realmente ahí me quedé. En ese pasaje bíblico estaba retomando el tema, estudiando un poco, y dije, es importante de que nosotros entendamos esto, que el pueblo de Dios en este tiempo entienda esto. Oseas 4:6 dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has desechado el conocimiento, escuche bien, por cuanto tú has rechazado el conocimiento, entonces al rechazar el conocimiento hay una retribución, porque de eso realmente es que estamos hablando. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré. Yo también te rechazaré. ¿Quién está hablando? Está hablando del Señor. Entonces tenemos que ver la importancia de que cuando nosotros rechazamos algo de parte de Dios, entonces la paga es un rechazo. Vamos a recibir un rechazo. Pero mire qué tremendo, porque dice, para que seas mi sacerdote, como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. ¿Por qué quiero enfatizar un poco en esto? Porque yo creo que una de las cosas en las cuales nosotros debemos estar pendientes, y sobre todo en este tiempo, es de conocer las cosas de Dios, de tener conocimiento de las cosas de Dios, de tener entendimiento de las cosas del Señor. A las alturas del partido, ya prácticamente faltando escasos minutos para que el árbitro suene el silbato final, hay gente que está rechazando o está desacreditando lo que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gente que un día, hermanos amados, gente que un día lo confesaron, creyeron en Él y creyeron en la venida de Él. Pero bien dice la palabra que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará debido al pecado. Entonces hay gente de que ya no cree en la venida de nuestro Señor Jesucristo, o otros que lo tienen por tardanza. ¿Qué está pasando? El conocimiento que un día obtuvieron en este tiempo lo están rechazando. Hablamos de hombres de Dios. Yo creo que nosotros podemos conocer, pudimos haber conocido hombres de Dios que de la noche a la mañana, hermano, cogieron un camino totalmente diferente. Un camino, se fueron en su propia sabiduría, en su propio conocimiento, e inventaron sus propias doctrinas. ¿Qué fue lo que hicieron? Rechazaron el conocimiento de Dios. Entonces, cuando hay un rechazo del conocimiento de Dios, entonces cuando uno rechaza el conocimiento de Dios, entonces obtiene un rechazo, tiene un rechazo de parte de Dios. Y en este caso, a mí me llama mucho la atención, porque en mi tierra dicen que pagan justos por pecadores, justos por pecadores. ¿Qué culpa tienen los hijos? Sería mi pregunta, ¿qué culpa tienen los hijos? Pero si nos damos cuenta que cuando uno olvida lo que es la ley de Dios o rechaza la ley de Dios, entonces dice, yo también me olvidaré de tus hijos. Imaginémonos a nuestros hijos, o imaginémonos nosotros donde Dios se olvide de nosotros. ¿Qué pasaría de nosotros si Dios se olvidara de nosotros? Estaríamos a expensas del enemigo. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta esto, lo que es el conocimiento de Dios, apegarnos a Él, hermanos amados. Mira, creo de que nosotros, por misericordia de Dios, hemos recibido mucha palabra, pero nosotros tenemos que aprender a recibir la palabra del Señor. Y la Biblia lo dice claramente, que nosotros tenemos que tomar lo bueno y desechar lo malo, aunque en la palabra de Dios nada es malo. Lo malo son las interpretaciones de la palabra de Dios.
Ese es el problema son las interpretaciones, porque cuando el hombre quiere interpretar la palabra de Dios, cuando quiere darle un sentido a la palabra de Dios, la puede interpretar mal. Y al interpretar mal la palabra de Dios, entonces está rechazando el conocimiento de Dios y está haciendo de que otros rechacen el conocimiento de Dios. Porque, por decir algo, les voy a poner un ejemplo así ligero. Si a ti un maestro te enseña que 7 por 3 es 28, un maestro de matemática te enseña que 7 por 3 es 28, ¿tú qué vas a aprender? Pero vas a aprender que 7 por 3 es 28. Vas a aprender mal. Pero si a ti te enseñan que 7 por 3 es 28, tú dices 7 por 3 es 28 y me lo enseñaron. Pero cuando vas realmente a lo que es la matemática, porque estoy dando este ejemplo, cuando vas realmente a lo que es la matemática, sabe que es ilógico que 7 por 3 es 40. No tiene ningún tipo de razón, 7 por 3 es 21. O sea, pero ¿por qué lo estoy marcando desde este punto de vista? Porque podemos tener y recibir cosas que están rechazando el conocimiento de Dios, pero que nosotros, porque nos conformamos con lo que escuchamos y no vamos a darnos cuenta, ir a indagar si realmente lo que nos dijeron es cierto, entonces podemos simplemente entrelazar. Ese engaño lleva a que engañemos a otros, porque muchas veces, hermanos amados, nosotros engañamos a otros con el engaño que nos hicieron a nosotros. No sé si me di a entender con lo que dije. Si a ti te dicen que el Señor no viene, te están engañando, amén. Porque la Biblia dice que Él viene y que viene pronto. ¿Sí? Pero como a ti te enseñaron de que Él no viene o que ya vino, entonces tú vas a dar esa enseñanza y vas a trasladar esa enseñanza. Y todos a una estamos rechazando el conocimiento del Señor. Es importante porque cuando miramos este punto de lo que es el rechazo del conocimiento del Señor, nos damos cuenta que en las iglesias de Apocalipsis, el Señor le habla, y siempre hago énfasis en la última iglesia, que es la iglesia de Laodicea, amén. La iglesia que le sigue es la iglesia de Filadelfia, y la iglesia que está más atrás es la iglesia de Sardis. Entonces está Sardis, está Filadelfia y está Laodicea. Laodicea es la que por los hechos se dice de que se queda la gran tribulación, porque el Señor dice: la vomitaré de mi boca. Entonces la está despojando, la está sacando de él. Y la iglesia de Filadelfia es la que se va en el rapto. Entonces, pero la iglesia de Sardis es como que la iglesia que va empujando ahí a la iglesia que se va en el rapto. Entonces yo miré aquí me adelanté. No, aquí en Apocalipsis 3:17, el problema de la iglesia de la Odisea es: soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. De nada tengo necesidad. Cuando dice de nada tengo necesidad, simplemente estaba rechazando el conocimiento, estaba rechazando lo que le pudieran dar, estaba rechazando la ayuda que le pudieran dar. Porque uno de los problemas, amados hermanos, es cuando uno cree que no tiene necesidad, es que se convierte en que rechaza todo lo que le ofrecen, porque uno cree que no tiene necesidad. Hay gente, aquí no, por la misericordia de Dios, que se cree que tiene mucho conocimiento en la palabra de Dios. Y al creerse que tiene mucho conocimiento en la palabra de Dios, entonces empieza a rechazar lo que el Señor le está dando. Mire, lo que el Señor nos dio hace 20 años no es lo que nos está dando hoy en día. No es lo mismo, porque inclusive el Señor en estos tiempos está hablando más claro al pueblo, le está señalando más las faltas del pueblo. ¿Por qué? Porque es necesario de que nosotros, a través de ese mensaje, del mensaje de la palabra de la verdad, tengamos un arrepentimiento, y un arrepentimiento genuino debido al tiempo que se avecina, debido al tiempo que está por llegar, que son las bodas del Cordero. Entonces, a la iglesia de la Odisea, el problema de la iglesia de la Odisea fue que dijo que no tenía necesidad absolutamente de nada. Sin embargo, nosotros damos cuenta cómo la cuestionan y dice: ¿y no sabes que eres una miserable, digna de lástima, pobre, ciega y desnuda?
O sea, cuando miramos bien eso nos damos cuenta de que tenía todos los problemas del siglo, le llamaría yo. Todos los problemas que la descalificaron, pero solamente fue descalificada porque dijo de que no tenía necesidad de nada. Yo en esto, en el Evangelio, en lo que son las cosas del Señor, creo que nunca nosotros dejamos de aprender. Nunca dejamos de aprender. Nosotros tenemos que tener mentes abiertas. En cuanto al Evangelio, tener mentes abiertas, mentes abiertas. E inclusive, hermanos, si tú escuchas una enseñanza que ya escuchó, una enseñanza que ya escuchó y te la enseñaron de una manera y tú escuchas una que te dan la enseñanza y te la dan diferente, no la rechaces. Mi consejo es que no la rechaces, sino indágala. Indágala, porque ahí es donde nos damos cuenta. Puede ser, como les ponía el ejemplo del maestro que decía que 3 por 7 es 28. Sí, puede ser de que te hayan enseñado un maestro que te dijo que 3 por 7 es 28 y te quedaste con ese 3 por 7 es 28 y todavía 50 años más tarde sigue multiplicando 7 por 3, 3 por 7 es 28 y no has indagado. Entonces nosotros lo que tenemos es que indagar. Si recibimos una enseñanza, porque es que la revelación del Señor es progresiva. Escúcheme bien, la revelación del Señor es progresiva. La revelación del Señor no se estanca, sino es progresiva. O sea, lo que tú recibiste hace unos años atrás, ahora el Señor te va a dar más luz sobre lo que tú recibiste. Entonces, el problema está en que a veces nos encajonamos en lo que ya recibimos. No nos podemos encajonar en lo que ya recibimos, sino tenemos que tener una mente abierta, tenemos que tener un corazón dispuesto. ¿Para qué? Para recibir las cosas nuevas en el Señor, porque en el Señor una de las cosas que yo entiendo y sé es que en el Señor todo es nuevo cada mañana. Sí, todo es nuevo cada mañana. Entonces tenemos que estar muy, muy abiertos para eso en el nombre de Jesús. Apocalipsis 3:2, ahí está hablando de la iglesia de Sardis. Y a la iglesia de Sardis, mire lo que le dice, que sería, creo que sería lo que me atrevería yo a decir que el Señor nos está recordando a nosotros con respecto al punto de no rechazar el conocimiento de Él, porque si rechazamos el conocimiento vamos a recibir una retribución y la retribución es ser rechazados. Dice, ponte en vela y afirma las cosas ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, no están muertas, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido, escuche bien, acuérdate pues de lo que has recibido, de lo que has oído y guárdalo. Entonces, no solamente, amados hermanos, se trata de lo que se recibió, ya tirarlo en el cajón del olvido, de lo que se escuchó, tirarlo en el cajón del olvido. Hay que guardarlo, pero hay que guardarlo en nuestro corazón. Dicen amén. Guardarlo en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a llevar a nosotros es a un arrepentimiento. Cuando tú guardas la palabra del Señor, la atesoras. Cuando tú la guardas y la atesoras, eso te va a llevar a un arrepentimiento. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Entonces, a la iglesia de Sardes, lo que le está diciendo es que se ponga las pilas, que se ponga las pilas, que se ponga en vela, que afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, O sea, simplemente le está haciendo un llamado. ¿Para qué? Para que no desprecie lo que ya recibió. La Biblia dice en Gálatas 6:7, no os dejéis engañar. De Dios nadie se burla. Hágame el favor y le dice al hermano, no se deje engañar, de Dios nadie se burla. Pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que aquí es la parte donde nosotros tenemos que enfocarnos un poquitico en lo que hacemos, hermano. Nosotros somos un pueblo entendido. Vuelvo y digo, nosotros somos un pueblo entendido. Somos un pueblo que tenemos el conocimiento de Dios. Tenemos conocimiento de Dios. Entonces, como somos un pueblo entendido, entonces lo que tenemos que es empezar, hermano, a darnos cuenta de lo que estamos sembrando. ¿Qué es lo que estamos sembrando? Con el conocimiento que de lo que sembremos
vamos a cosechar. Siempre hemos puesto ejemplos. Nadie puede sembrar manzanas y recoger naranjas. Nadie puede sembrar, hermano, maíz y recoger frijoles. ¿Sí? O sea, ese es uno de los que siembra, de eso cosecha. Porque el que siembra, pero luego venimos acá, dice, porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. El punto aquí es, ¿quién quiere cosechar corrupción? Yo creo que nadie, ¿no? El que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y yo creo que el anhelo de nuestro corazón es cosechar, o sea, sembrar para el Espíritu. ¿Para qué? Para poder recibir como una retribución lo que es la vida eterna. Ahora, ¿cómo sembramos para el Espíritu? Solamente, ahorita que me senté, solamente cogí el tema y le di una vuelta así. Le di una vuelta. ¿Por qué? Porque para mí es importante que podamos entender esto. Estamos hablando de retribución, estamos hablando de que uno de lo que siembra cosecha. Entonces, para mí es importante que entendamos, hermano, de que el que siembra para la carne, de la carne va a cegar corrupción. Y el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y nosotros, el anhelo de nuestro corazón es sembrar en el Espíritu para poder heredar una vida eterna. ¿Me dicen amén a ello? Entonces, ¿de qué manera sembramos para el Espíritu? Solamente voy a poner unos ejemplos así rápidamente porque sé de que pues no es solamente, escuchen bien, no es solamente, el pastor dijo que sembrar para el Espíritu es esto y esto y esto y esto, no, esto es un tema, hermano, amplio, simplemente de que uno lo coge y lo limita a ciertas cosas según el Espíritu ponga y según la necesidad que haya en el momento, con el propósito de que el pueblo del Señor sea edificado. Vamos a mirar aquí el Salmo 5:7 dice, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, me postraré en tu santo templo con reverencia. Y esta otra versión dice, pero yo por tu gran amor entro en tu casa, adoro hacia tu santo templo con respeto. Entonces, una de las cosas, hermano, con la cual uno siembra para el Espíritu es a través de la adoración. A través de la adoración. Hermanos, ¿alguien me podría decir qué es adoración? Amén. Es decirle al Señor lo que Él es para uno. Otro que me opine al respecto. Otro que me opine al respecto. Para que miremos algunas diferencias. Exaltar lo que Él es. Exaltar lo que Él es. Eso es adoración. Adoración es exaltar lo que es el Señor. Y yo creo de que Dios es sobre todas las cosas, es soberano. ¿Cuántos dicen amén? Y la Biblia dice que Él es digno de ser exaltado, Él es digno de ser glorificado. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos de aprender es adorar al Señor. Escúcheme bien, hermanos amados, yo lo estoy diciendo porque yo sé de que a veces nos dejamos nosotros, y ahí es donde viene un rechazo, escúcheme bien, yo quiero que me entienda este mensaje, y ahí es donde uno puede rechazar el conocimiento de Dios, puede rechazar las cosas de Dios, influenciado por cosas seculares. Ejemplo, ¿quién vino cansado hoy? Ninguno. Eso sí, yo creo que mejor es que me levanten la mano, porque si ninguno vino cansado, entonces, porque a veces, hermano, actuamos como cansados, no estando cansados, perdóneme lo que diga, yo no vine a tirarle ni mucho menos, porque pues no se trata de eso, sino vine a tratar de exhortarlos en este punto, porque Dios es digno de adoración y nosotros nos reunimos es para adorar y glorificar el nombre del Señor. Téngalo en tu corazón, nosotros nos reunimos para adorar y glorificar el nombre del Señor. Porque Dios es digno de esa adoración y Dios está esperando esa adoración de nosotros.
Pero nosotros podemos rechazar ese conocimiento. ¿Cuántos tienen el conocimiento de eso? ¿Cuántos tienen el conocimiento de que Dios es digno de adoración? Todos tenemos ese conocimiento. Entonces nosotros podemos rechazar ese conocimiento cuando no le damos la adoración al Señor. ¿Me está escuchando, hermano? Nosotros podemos rechazar ese conocimiento cuando no le damos la adoración al Señor. Porque si Dios es digno, tenemos la enseñanza, tenemos la instrucción. La Biblia, hermano, se lo estoy poniendo aquí en la Biblia. Y no solamente este pasaje bíblico, sino hay muchos pasajes bíblicos donde hablan de que Dios es el dueño de la adoración. O sea, a nadie más adoraremos sino a Dios. Dios es el dueño de la adoración. Entonces nosotros tenemos ese conocimiento. Entonces si nosotros no lo hacemos, porque aún nos dan el tiempo, nos dan la oportunidad para que nosotros le demos la adoración a Él. Si no lo hacemos, entonces automáticamente estamos rechazando un conocimiento. Y al rechazar ese conocimiento vamos a recibir un rechazo de parte de Dios. Yo sé que esto, hermano, es un poco fuerte cuando uno dice de que puede recibir un rechazo de parte de Dios. Pues la Biblia muestra y la Biblia nos enseña, y ya se lo mostré en Oseas 4, donde dice que el pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Pero ¿cuál era el conocimiento? ¿Cuál era el conocimiento? Porque rechazaron al Señor. Conociendo del Señor lo rechazaron. Entonces por eso vino una destrucción. Entonces tenemos que aprender a adorar, hermanos. Mira, nosotros no podemos depender de un estado anímico para adorar al Señor. El problema está, perdóneme, hermano, que sí, como humanos dependemos muchas veces de un estado anímico para adorar al Señor. Si estamos cansados, ni las manos las queremos levantar. Si estamos adormitados, pues mucho menos, porque yo velaba, yo dormía, pero mi corazón velaba. ¿Sí? Entonces tenemos que despertar a ello, en el nombre de Jesús. La iglesia que se va a casar tiene que ser una iglesia que adora al Señor. Es una iglesia que reconoce el señorío. Es una iglesia que exalta el nombre del Señor. Entonces es bien importante que como iglesia nosotros tengamos en cuenta lo que es la adoración. No se te olvide, hermano, no se te olvide de que tú tienes el conocimiento de que Dios es digno de adoración. Porque te estoy diciendo que no se te olvide, para que en el momento en que tengamos la oportunidad de adorarle, le adoremos como Él es digno. ¿Cuántos dicen amén y le dan una ofrenda de palmas al Rey en el nombre de Jesús? Bendito el nombre del Señor. En Hechos 8:30 dice, cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le dijo, entiende lo que lees. Otra de las formas en que uno puede sembrar, o una de las formas en las que uno siembra para el Espíritu, de lo cual va a cegar vida eterna, es leyendo las Escrituras. Leyendo las Escrituras. Nosotros deberíamos de tener una disciplina. Como hijos de Dios, deberíamos de tener una disciplina en lo que es leer las Escrituras. Yo creo que nuestra vida, hermanos amados, nosotros tenemos que tener una vida en lo espiritual, una vida planeada en lo espiritual. Tú sabes tú sabes el tiempo que tienes, tú sabes cómo distribuyes el tiempo, cómo manejas tu tiempo, y en la forma en que manejas tu tiempo debes de tener un tiempo específico para lo que son las cosas de Dios. Así como planeamos, hermano, así como planeamos sentarnos y ver televisión, ver un programa, lo que sea, así debemos de planear, sin que nada nos saque de ello. Planear lo que es
el estudio de la palabra del Señor. Yo me voy a poner como ejemplo. Yo no soy la excelencia, no estoy hablando de eso, pero en algo tengo una disciplina. Y es el tiempo que dedico a estudiar la palabra del Señor. Porque tengo testigos, puedo estar cansado, puedo estar con malestar, como sea, pero yo sé que es un tiempo el cual he dedicado desde hace tiempo a lo que es estudiar la palabra del Señor. El día lunes yo soy vago, porque en mi tierra dicen que el día lunes ni las gallinas ponen. El día lunes yo salgo el domingo y después de que salgo de la iglesia y salgo al recreo. Totalmente a recreo, hermano, a recreo, y el día lunes lo continúo. El día martes ya empiezo a marcar algo diferente. Lo que es martes, lo que es miércoles, lo que es jueves, lo que es viernes, lo que es sábado, lo que es el domingo. Todos esos días yo dedico tiempo para las cosas de Dios. Sea en la iglesia o sea en mi casa estudiando la palabra. Pero esa es mi costumbre, mi rutina, ¿sí? ¿Qué le estoy diciendo? Que nosotros tenemos que ser disciplinados en buscar las cosas de Dios. Nosotros no podemos olvidarnos, hermano, de que la verdad está en las Escrituras. La verdad está en la palabra de Dios. Ahí está la verdad. Entonces, si nosotros escudriñamos las Escrituras, nos vamos a encontrar con verdad. Y muchas veces, hermano, vamos a encontrar y vamos a aclarar cosas que nosotros, que pudieron habernos enseñado y que nos las enseñaron mal y que el Espíritu nos las va a revelar a nosotros. Entonces, nosotros para sembrar para el Espíritu, una siembra en el Espíritu es leyendo la palabra de Dios, leyendo las Escrituras. Dicen amén. Mateo 24:14 dice, y de este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrán el fin. Otra de las cosas, hermanos amados, que nosotros no deberíamos de dejar de hacer es de evangelizar. O sea, si nosotros queremos sembrar para el Espíritu, nosotros una de las cosas que debemos de hacer es evangelizar, dar a conocer el nombre del Señor. Hermanos amados, decirle a quien uno tenga la oportunidad de que solo en Cristo Jesús está la vida. Mire, cuando uno habla del Señor, lo que está haciendo es que lo está honrando a Él. Cuando uno expresa la grandeza de Dios, uno está dando testimonio de Él. Entonces, como uno da testimonio de Él, entonces Él da testimonio de nosotros. O sea, Dios da testimonio de nosotros. Entonces, hermanos amados, una de las cosas que no podemos dejar de hacer es hablar de nuestro Señor Jesucristo. Y de esa manera se siembra para el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que la iglesia, nosotros como iglesia estamos en un tiempo donde deberíamos de abrir nuestros labios, pedirle al Señor. A veces, hermano, necesitamos aún pedirle al Señor que nos dé la sabiduría, que nos dé la guianza para poder hablar de Él. Hay momentos donde uno no sabe ni qué decir, pero recuerde que nosotros fuimos sellados con el Espíritu. Y el Espíritu va a hablar por nosotros. El Espíritu va a hablar por nosotros en el momento que sea necesario, porque así lo dice la palabra. Entonces, yo quiero en el nombre de Jesús dejarle esto en tu corazón, porque estoy hablando de unos puntos importantes en los cuales uno siembra para el Espíritu. Y si siembra para el Espíritu, del Espíritu va a cegar lo que es la vida eterna. O sea, la recompensa es la vida eterna. Recuerde de que Dios, hablamos el domingo pasado, miramos que Dios es un Dios justo, amén. Que en Dios no hay injusticia, que Dios a lo bueno, bueno y a lo malo, malo. Y que a lo que es malo no le dice que es bueno y a lo que es bueno no le dice que es malo. O sea, en Dios es un sí y es un no. Eso es en Dios. Pero ante todo, Dios es un Dios justo. Y todo lo que hagamos va a tener una remuneración de parte de Dios. Pero recuerde, de todo lo que hagamos, porque el punto aquí es, por eso les leía, el que siembra para la carne, de la carne va a cegar corrupción.
va a cegar muerte. El que siembra para el espíritu vida eterna. O sea, porque a veces nosotros estamos esperando recibir algo cuando ni siquiera hemos plantado, ni siquiera hemos hecho la siembra. Continuemos. En el Salmo 141:2 dice: sea pues puesta mi oración delante de ti como incienso, el alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde. Mire, esto es bien importante. Mire en lo que se convierte en una ofrenda para el Señor, el alzar de las manos. Pero yo quiero marcar acá con este pasaje bíblico lo que es la ofrenda, Y no me estoy refiriendo, hermanos amados, a la parte económica, porque generalmente cuando uno habla de ofrenda, lo primero que viene a la mente es lo económico. No, nosotros debemos de ser ofrenda al Señor. Tú debes de ser una ofrenda al Señor, así como Él se ofrendó por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Él se ofrendó por nosotros, entonces nosotros debemos de ser una ofrenda al Señor. Entonces, para poder nosotros sembrar para el Espíritu, tenemos que aprender a hacer ofrenda al Señor, ¿Qué es una ofrenda, hermanos? ¿Qué es una ofrenda? ¿No tienen por ahí un concepto de ofrenda? Perdón. La ofrenda, bueno, cuando hablamos de lo material, dice que la ofrenda es por amor, amén. Entonces, aquí es lo que se da por amor, lo que tú das por amor. No estoy hablando en el sentido monetario, sino estoy hablando en darnos por amor. Qué bonito es cuando uno hace las cosas por amor. ¿Cuántos dicen amén? O sea, cuando tú haces las cosas por amor, te sientes agradado de ti mismo. Te sientes que lo que estás haciendo está bien y que lo que estás haciendo te llena de vida. Cuando uno se ofrenda cuando uno hace las cosas por amor, al contrario de cuando uno las hace por obligación, o por compromiso. No es lo mismo prestar un servicio por amor que prestar un servicio por obligación. No es lo mismo, hermanos amados. No es lo mismo estar Padre Santo, en una relación por obligación a estar en una relación por amor. No es lo mismo. Y nosotros con nuestro Señor Jesucristo lo que tenemos es una relación con Él. Y esa relación tiene que ser por amor. Entonces nosotros debemos de hacer ofrendas a Él, pero ofrendas por amor. ¿Cuántos dicen amén y le dan una ofrenda de palmas al Rey en el nombre de Jesús? Y llego a otro punto caótico. Digo caótico porque se habla de conocimiento. Por cuanto rechazaste mi conocimiento, entonces yo también te rechacé, dice el Señor. Entonces llegamos al punto de Malaquías 3:10, donde dice: traed todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa. Oiga, dice, haya alimento en mi casa. Y ponedme a prueba ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces, y es algo que se enseña, mucho, que hemos estado enseñando y que aprendimos. Yo lo aprendí en el ministerio de lo que es el diezmar. Pero ese diezmo que da uno con conocimiento, primeramente que todo, porque es bíblico. El diezmo es bíblico. El diezmo no se lo inventó un hombre para quitarle el dinero a nadie. Dicen amén. El diezmo es bíblico. Y el diezmo trae mucha bendición. Entonces, cuando uno no lo hace, entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Es que ese es el punto. Cuando uno no lo hace, ¿qué es lo que está haciendo? Está rechazando el conocimiento.
está rechazando el conocimiento de Dios. Entonces, aquí Dios en su conocimiento nos instruyó a nosotros, porque aquí habla Él, que traigamos los diezmos al alfolí. ¿Para qué? Para que haya alimento. ¿Dónde? No en nuestra casa, sino en la casa del Señor. Y eso, mira, hermanos, se lo voy a decir desde ese punto de vista. Para entender esto, para que haya alimento en mi casa, para entender esto, le toca ser administrador de la casa del Señor. El que es administrador de la casa del Señor es el que vive esto, Por la escasez de esto, vive esto. Y aquí está hablando definitivamente, está hablando desde el punto de vista de lo que es el alimento, lo que está hablando es de la palabra de Dios. Porque para nosotros el alimento, el verdadero alimento, es la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿por qué estoy haciendo énfasis en esto? Porque, hermanos amados, no podemos estar rechazando el conocimiento. Si rechazamos el conocimiento, entonces nos convertimos en rechazados de parte de Dios. ¿Y qué es lo que va a pasar? Si Él dice de que va a abrir las ventanas de los cielos, porque dice, probadme en esto. A mí me llama mucho la atención porque dice, probadme en esto. Entonces, ¿qué va a pasar si uno no lo hace? Porque la bendición de hacerlo es que Él le abra las ventanas de los cielos a uno. Dicen amén. ¿Y qué es lo contrario? Porque de todas maneras va a haber ¿qué? Una siembra. Va a haber una siembra. O no va a haber siembra. Entonces, si no hay siembra, entonces las ventanas de los cielos van a estar cerradas. Me di a entender, hermanos amados, pero yo estoy hablando de lo que es el poder sembrar para el Espíritu, porque la gente cree, y yo sé de que si usted me pregunta, pastor, entonces si yo no diezmo, entonces yo me voy a perder. Sí se va a perder de recibir bendición de parte de Dios. Porque Dios no puede ser engañado. Entonces vas a perder esa, pero que vas a perder la salvación, no. Tenga la plena seguridad que no, hermano. La salvación no la pierde. Va a perder galardones, sí, pero no va a perder la salvación. Amén. Así que si se conforma con la salvación, pues él se le manda y hágale para adelante, hermano, no me preocupe. Pero a mí sí me interesa como ministro decirle de que no podemos rechazar el conocimiento del Señor. Porque al rechazar el conocimiento del Señor somos rechazados. Amén. Miremos otro punto más. Y nos seguimos extendiendo sobre el tema. Cuando los pueblos y los reinos se congreguen a una para servir al Señor. Entonces, otra de las cosas en las cuales uno siembra para el Espíritu es en el servicio a Dios. Cuando uno sirve al Señor, una de las cosas que uno aprende es que uno empieza a manejar, que uno empieza a, ¿cómo expreso esto? A tener es el temor a Jehová. Y la Biblia dice que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Me dicen amén a ello? Entonces, cuando uno empieza a servir al Señor, algo que lo debe de invadir a uno es el temor al Señor. ¿Por qué? Porque nosotros le debemos de servir al Señor y le debemos de servir en santidad. Servicio para el Señor debe de ser en santidad. Entonces, si nosotros tenemos el temor al Jehová, entonces cuando le servimos al Señor empezamos a alejarnos de aquellas cosas que nos pueden llevar al pecado, o de aquellas cosas en las cuales nos puede atrapar el pecado. Entonces, de esa manera empezamos a caminar diferente. Empezamos a buscar caminos de santidad. Empezamos a ir sobre caminos de santidad y nos alejamos de los caminos de perdición. ¿Sí? Entonces, de esa manera nosotros estamos sembrando para el Espíritu cuando le servimos al Señor. Por eso es importante, hermanos amados, de que anhelemos servirle al Señor.
Anhelemos servirle al Señor, porque cuando uno sirve a Dios, definitivamente, primeramente que todo lo que hagamos para el Señor va a tener una remuneración. Todo lo que hagas para el Señor va a tener una remuneración. Porque Dios, una de las cosas es que la Biblia me enseña a mí la fidelidad de Dios. Que es preciosa la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios es tanta que siendo nosotros infieles, Él continúa siendo fiel, dice su palabra. Dicen amén. Entonces tenemos que aprender a servirle al Señor. Aprender a servirle al Señor. Y tú empiezas a servirle al Señor. Entonces, como le decía al principio, el servicio al Señor te va alejando, te va apartando de las cosas que desagradan a Dios. Entonces, vas a caminar en consagración, vas buscando la consagración, y es lo que tenemos que hacer constantemente, buscar nuestra consagración, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo. Entonces tenemos, hermanos amados, a lo menos puse 5 puntos que nosotros los manejamos. El punto es que nosotros los manejamos. ¿Por qué los puse? Porque nosotros podemos desechar ese conocimiento. Por decir algo, nosotros podemos desechar el conocimiento de lo que es servir al Señor. Nosotros podemos desechar el conocimiento de lo que es la ofrenda para el Señor. Nosotros podemos desechar el conocimiento de lo que es el diezmo. Nosotros podemos desechar el conocimiento de lo que ¿cuál fue el primer punto que puse? De la adoración. Nosotros podemos desechar ese conocimiento. Los puse porque son claros y todos sabemos de ellos. Dicen amén. ¿Usted sabe lo que es la adoración? ¿Usted sabe lo que es evangelizar? ¿Usted sabe lo que es leer la palabra, leer las escrituras, la bendición? Tú sabes lo que es servirle al Señor y tú sabes lo que es diezmar. O sea, son conocimientos que nosotros tenemos y conocimientos que nos enseñaron, o sea, que nos cimentaron sobre esos conocimientos, pero nosotros los podemos desechar. ¿Por qué los podemos desechar? Perdónenme, pero uno desecha la naturaleza, lo celestial, lo espiritual, lo desecha por lo terrenal. O sea, lo voy a decir de esa manera y nadie se me sienta mal, porque ninguno de ustedes está más atrapado por lo terrenal que por lo espiritual. Entonces, cuando uno está atrapado por lo terrenal, empieza a desechar lo espiritual. Sí, Señor, dale una ofrenda de palmas al Rey en el nombre de Jesús. Entonces, tenemos que consolidarnos en esas cosas. Tenemos que consolidarnos en lo que es el conocimiento, al Señor. ¿Para qué? Para no desechar el conocimiento del Señor, porque si desechamos el conocimiento del Señor, entonces viene el punto del cual ya les he hablado. Miremos aquí más adelante, me quedan unos minutos. Hoy lo voy a dejar ir tempranito para su casa, no se preocupe. Jeremías 36:1 dice, aquí habla de un rey, dice, y sucedió que en el año 4 de Joacín era el rey, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra a Jeremías de parte del Señor diciendo, toma un rollo y escribe en él todas las palabras que te he hablado acerca de Israel, acerca de Judá y acerca de todas las naciones, desde el día que te hablé, desde los días de Josías hasta hoy. En el 36:3 dice, tal vez la casa de Judá oiga toda la calamidad que pienso traer sobre ellos y se vuelva cada uno de su mal camino, entonces perdonaré su iniquidad y su pecado. ¿Por qué estoy poniendo estos pasajes bíblicos? Porque yo quiero mostrar a través de esto cómo Dios anuncia las calamidades que vienen con un propósito. O sea, yo siempre he dicho que Dios no sorprende a nadie. ¿Cuántos dicen amén? O sea, Dios le anuncia a uno las cosas que vienen. ¿Cuántos saben de que los tiempos que vienen son difíciles? ¿Cuántos saben de que viene el día del Señor? Día del Señor, el día del Señor es el día terrible, día fuerte, el día terrible. ¿Cuántos saben eso? Eso es conocimiento. Dicen amén.
Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese conocimiento? Porque aquí le avisaron, a través del profeta, le avisaron al rey, ¿sí? Le avisaron al rey. Porque el punto, lo que Dios quería hacer era que cuando se anunciara la calamidad que venía para estas ciudades, se arrepintieran. Porque Dios lo que busca es que nosotros tengamos arrepentimiento. Al saber las cosas que vienen, ejemplo, Nínive, a Nínive le anunciaron la destrucción, entonces captaron, recibieron la palabra y se arrepintieron. Dios tuvo misericordia de ellos. Entonces, eso es lo que Dios está haciendo acá. Entonces, está dando un conocimiento, le está dando un conocimiento al rey de lo que viene. ¿Qué fue lo que hizo el rey con respecto a esto? Miremos. No lo tengo apuntado, pero dice: por tanto, aquí el Señor ya dio un dictamen. ¿Por qué? Porque cuando tú lees, si tú lees ahí en Jeremías 36:3, si tú lees para adelante, en los versículos siguientes, te vas a dar cuenta que cuando este rey le leían el libro, el rollo, él lo que hacía era que cogía la parte que la leían y la tiraba al fuego. O sea, la quemaba. ¿Qué estaba haciendo? En ese momento él estaba desechando el conocimiento de Dios, lo que Dios le estaba anunciando. Mire qué importante esto. Entonces, como él desechó el conocimiento de Dios, entonces dice aquí en el 36:30, por tanto así dice el Señor acerca de Joacín. Joacín fue el rey que quemaba las partes del rollo cuando se las anunciaban. Joacín, rey de Judá: no tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cadáver quedará tirado al calor del día y a la escarcha de la noche. Lo castigaría él, a su descendencia, a sus siervos, y por su iniquidad traeré sobre ellos y sobre los habitantes de Jerusalén y sobre los hombres de Judá toda la calamidad que les he anunciado sin que ellos escucharan. Mire, entonces, mire, hermano, qué tremendo, porque aquí era una autoridad, y como la autoridad no recibió, desechó el conocimiento del Señor, y lo que hizo fue que quemó los rollos, entonces no solamente trajo destrucción para él, sino trajo destrucción para los de él y para los que él estaba, aquellos sobre los que estaba en gobierno. Entonces, nosotros los que estamos aquí, todos de una manera u otra somos autoridad. Todos somos autoridad. Estamos en autoridad sobre alguien. Entonces, si tú desechas el conocimiento del Señor, no solamente vas a traer calamidad para ti, sino vas a traer calamidad para aquellos que están bajo tu autoridad. ¿Y qué culpa? Diría uno, ¿y qué culpa? Pues eso es lo que está escrito en la palabra del Señor. Eso es lo que dice el Señor en su palabra, ¿sí? Entonces es como los que traen maldición sobre su descendencia por no hacer las cosas que el Señor dice. Traen la maldición sobre la descendencia simplemente por la desobediencia. ¿Me estoy dando a entender, hermanos amados? ¿De qué estoy hablando? De no desechar el conocimiento del Señor. No podemos desechar el conocimiento de Dios. A mí, hermano amado, después de que viene el profeta y empieza a decirle la destrucción, la forma en que el Señor iba a traer calamidad, y él muy tranquilo lo que hacía era que cogía el pedazo del rollo y al juego, como quien dice, nada que ver. Ok, continuemos. Me quedan 45, 39. O sea, 14:9 dice: ¿quién es sabio que entienda estas cosas? ¿Quién es prudente que las comprenda? Porque rectos son los caminos del Señor, y los justos andarán por ellos, pero los transgresores tropezarán en ellos. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos es de valorar el conocimiento de Dios,
O sea, tú tienes conocimiento de Dios. Escúcheme bien. Todos aquí tenemos conocimiento de Dios. Vuelvo y repito, todos tenemos conocimiento de Dios. Entonces, lo que tenemos es que valorar lo que conocemos, el conocimiento que tenemos de Dios, tenemos que valorarlo. ¿Por qué valorarlo? Porque si no valoramos el conocimiento que tenemos de Dios, entonces lo que vamos a empezar es a desechar a Dios. Teniendo conocimiento vamos a empezar a desecharlo. Entonces ahí es donde vamos a tener nosotros los problemas. Primera de Tesalonicenses 4:17 dice, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. ¿Cuántos dicen amén a ello? ¿Cuál es el conocimiento? El conocimiento fue que Dios nos llamó ¿a qué? A santificación. El llamado que nosotros tenemos es un llamado a ser santos. ¿Ves? Tenemos un llamado a santificación y no a impureza. Por consiguiente, el que rechaza esto, rechaza a, perdón, por consiguiente, el que rechaza esto, no rechaza a hombre, sino al Dios que os da su Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es lo que se está rechazando? Que Dios nos llamó a ser santos y no nos llamó a impureza. Entonces, si nosotros buscamos las cosas impuras, entonces no estamos rechazando ¿a quién? No estamos rechazando a hombres. Ese es el otro punto, amados hermanos. El otro punto es de que a veces rechazamos al hombre y no nos damos cuenta que al rechazar al hombre estamos rechazando a quien puso al hombre. Me doy a entender. Si tú rechazas al sacerdote, estás rechazando a quien puso al sacerdote. ¿Dónde pongo el ejemplo para terminar? Porque ya el tiempo ya me pasó. Le voy a poner el ejemplo. Cuando pidieron rey, el Señor le dijo claramente a Samuel, no te rechazaron a ti, sino me rechazaron a mí. Porque estaban pidiendo rey. Samuel era juez y ellos ya no querían ser gobernados por jueces. Ellos querían invitar a las otras naciones que tenían reyes. Entonces empezaron a pedir rey, queremos rey, queremos rey. Entonces ahí fue donde le levantaron a Saúl como rey. Pero el Señor le dijo a Samuel, no te rechazaron a ti, sino me rechazaron a mí. Entonces, uno de los problemas en los cuales nos encontramos es que rechazamos a quien Dios pone para que nos dé la palabra. Mire, y no estoy hablando, en ese momento no estoy hablando ni siquiera de mí como el pastor, sino puede ser de que Dios ponga a cualquiera de ustedes, entre ustedes ponga a alguien al que menos espera para que le dé una palabra. Y esa palabra puede ser de parte de Dios o es de parte de Dios. Pero como miramos al vaso, le decimos no. Y no estamos rechazando a ese hombre, sino estamos rechazando a Dios. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Dicen amén. Hermanos amados, creo que cuando tú conociste a Cristo Jesús, juntamente con Él, la Biblia dice que conocimos la verdad. Y la palabra dice que al conocer la verdad nos hizo libres. O sea, adquirimos un conocimiento y fuimos libres del engaño. Conocimos la verdad y fuimos libres del engaño. No podemos rechazar ese conocimiento que recibimos a través de la verdad, ese conocimiento que hemos recibido a través de la verdad. Porque si rechazamos ese conocimiento, estamos rechazando al Señor. Y al rechazar al Señor, vamos a recibir nosotros rechazo. Amén. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos para atesorar la palabra de Dios, para no menospreciar la palabra de Dios. Yo vuelvo a la carga, mire hermanos amados, uno se encuentra con unas enseñanzas que uno dice, ¿what? Pero sin embargo, tenga la plena seguridad que yo no soy el que le pongo un candado y la tiro, no. Yo trato de indagar, de darme cuenta
de darme cuenta si hay algo más, si realmente es una mentira. Claro que hay mentiras, hermano, que uno desde que se las dijeron, ya sabe uno que es un engaño. Dicen amén. O sea, uno sabe que desde que le dicen algo es un engaño. Por decir algo, hay hombres que se han proclamado a sí mismos Jesús, por decir algo. Uno sabe que es una mentira del diablo. Porque Dios es solamente uno. Hombres que se han proclamado que son Jehová de los ejércitos. Eso es una mentira del diablo. Jehová de los ejércitos es Dios y solamente uno. ¿Sí? Entonces uno sabe que de una vez sabe uno que son gente que, yo le llamaría que locos, sí. Sí, porque yo creo que solamente un loco va a querer tomar la posición de Dios. Solamente un loco. Un hombre cuerdo tendría el temor para decir una cosa de eso. Sí, hay mentiras que de una vez uno dice, es un loco, pero hay otras cosas que hay que indagarlas. ¿Por qué digo esto? Para no encerrarnos en un conocimiento que nos hayan dado, que posiblemente hayamos sido mal orientados en ese conocimiento. Y al ser mal orientados en ese conocimiento nos quedamos en él, y por estar en esa mala orientación, entonces lo que empezamos es a rechazar a Dios. Amén, amén. Le damos una ofrenda de palmas al Rey, hermanos, en el nombre de Jesús. Qué bonita es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Bonita la palabra de Dios, que uno puede escudriñarla, puede deleitarse uno, gozarse en ella. Bueno, esto ya lo conocemos nosotros. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Si mis hermanos de la alabanza me acompañan, en el nombre de Jesús, para que pues podamos nosotros ejercer por unos minuticos lo que es sembrar para el Espíritu, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Yo te voy a invitar, hermano, que te pongas sobre tus pies en el nombre de Jesús por unos instantes, un momento. Regalémonos unos minuticos más en la presencia de Dios en el nombre de Jesús. Y que Dios en su misericordia nos auxilie, que la palabra que en esta noche fue traída sea confirmada en tu corazón de parte de Dios. Que Dios te confirme esta palabra en el nombre de Jesús, para que nosotros no seamos de los rechazables,